Il fatto di averne scritto mi rende continuamente vicino e presente questo fatto, perché i miei libri su Auschwitz sono stati tradotti in molte lingue, vengono ancora oggi pubblicati e letti, vengono letti anche nelle scuole, anzi. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo están soportando el frío que está sobre nosotros? Azota la ciudad de Montevideo y también las ciudades del interior. Estamos pasando esta ola de frío que obviamente no es nada nuevo porque estamos en invierno, que vamos a hacer. Esto es así y hay que aceptarlo. Pero la palabra frío tiene un significado para nosotros y tiene otro muy distinto si ustedes leen este libro llamado Si esto es un hombre, o si leen el libro llamado La Tregua, las dos obras de Primo Levi. Primo Levi, lo estábamos escuchando al comienzo, es la voz de él, este escritor italiano, que estuvo preso un año en Auschwitz, en el campo de concentración de Auschwitz, el último año antes de que terminara la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo la capacidad de narrar lo inenarrable, narrar ese horror espantoso de Auschwitz, lo que es los campos de concentración, las fábricas de la muerte, las fábricas del crimen. Es un sistema, Auschwitz, los campos de concentración, ustedes ya lo conocen, pero por primera vez en la historia de la humanidad se aplicó toda la tecnología y se aplicó en plan masivo, como si fuera una industria, a un nivel industrial, la muerte a muchas personas. Y una de ellas que se salvó fue Primo Levi. Primo Levi logró contarlo eso y después logró escribir con una posibilidad que era, él escribía como si fuera un científico, no trataba de distanciarse, y eso genera una gran capacidad de transmitir el horror. Primo Levi nació en 1919 y murió el 11 de abril en 1987, nació el 31 de julio de 1919, hoy en este año se cumplen 25 años de su muerte, una muerte que fue caratulada por suicidio, aunque no dejó nota de suicidio, y otros plantean que, algunos menos, de que pudo haber sido un accidente. Antes de comenzar esta entrevista, amigos, quiero simplemente decir que la semana pasada estuvimos hablando con Horacio Cavallo sobre su libro de poesía, Ascendencia, y entre otros hablamos de un poeta, Jorge Mereta, al cual Horacio Cavallo le mandó, le escribió un poema muy importante, muy lindo, muy bello poema. Nada, para decirles que Jorge Mereta falleció este fin de semana en un accidente de tránsito, y nada, simplemente que damos un abrazo apretado a todos aquellos que lo estiman, como lo estimamos nosotros, como un gran poeta que debe ser reconocido, debe ser más conocido por la gente. Pero bueno, arranquemos para esta semana dedicada a Primo Levi, el testigo, una semana que hemos puesto un subtítulo: Cuando comprender es imposible, conocer es necesario. Esto se refiere a una frase escrita por el propio Primo Levi, de que comprender el horror de Auschwitz es imposible, el horror nazi, pero es necesario conocerlo. Para eso le voy a dar la bienvenida a Agustín Neifert. ¿Cómo andas, Agustín? Encantado. Realmente es un placer estar en comunicación con ustedes. Agustín Neifert es periodista y crítico de cine. Este hombre ha escrito muchos libros, entre otros. No, solamente algunos. Solo algunos. Bueno, pero he visto que acá, desde las sombras a la luz, del papel al celuloide, escritores argentinos en el cine, Graham Greene y el cine, Enigmas y Confesiones. Esto me llama la atención. Esto es del 2005, porque Graham Greene es un gran escritor y hay muy buenas películas dedicadas, adaptadas de su obra. Aquí en La Máquina de Pensar dedicamos una semana a Graham Greene, que fue muy, pero muy jugosa. También Neifert tiene el cine en Bahía Blanca, Memoria de Homenaje, porque él vive ahí en Bahía Blanca. Hace muy poquito estuvimos hablando de Bahía Blanca con un escritor argentino que ahora Martín Coan, que porque su última novela se llama Bahía Blanca. Se titula precisamente Bahía Blanca. Sí. Agustín, vos escribiste un artículo, estuvimos viendo ahí, te interesa obviamente el cine en primer lugar, y también escribiste un artículo sobre Primo Levi y sobre esta adaptación de la segunda obra de este hombre, La Tregua, que es una obra mucho más fácil de leer, porque si bien le pasan muchas cosas, es optimista, es una obra que por lo menos está contento dentro de esas amarguras que va soportando. ¿Cómo es la obra La Tregua? ¿Cómo la ves? Y la adaptación de Francesco Rossi un poco. Sí, Francesco Rossi tomó contacto fue uno de los primeros cineastas que pensó en la adaptación de la Tregua. Es cierto, quizás además es el único libro de Levi que
fue llevado al cine. Bueno, él se interesó por la adaptación de La Tregua ya desde antes, digamos, de hacer la película. Recién en 1987 tomó contacto con Levy para obtener la cesión de los derechos de autor. Levy aceptó, pero una semana después se suicidó. Y eso interrumpió, digamos, el proyecto, y en el interín, porque la película la filmó recién en 1996, 95-96. En el interín logró el apoyo, digamos, logró interesar a John Turturro, que es un actor norteamericano pero de ascendencia italiana. Sí, muy buen actor, ha hecho muy buenas películas. Exacto. Con los hermanos Coen, sobre todo. Sí, y también obtuvo el apoyo de Scorsese, de Martin Scorsese, para la producción de esta película, porque es fundamental. La Tregua se filmó en 1995 en Ucrania, y lo interesante para destacar es que participaron actores y técnicos provenientes de muy distintos países de Europa. Fue una producción realmente muy que llevó mucho tiempo. Además se filmó en lugares bastante inhóspitos, ¿no? Y bueno, a partir de la crónica testimonial de Primo Levi, la película describe la travesía. Es una travesía realmente surrealista de Levi y un grupo sobreviviente durante casi 9 meses, es decir, exactamente 8 meses y 23 días, y en ese tiempo recorrieron Rusia, Polonia, Ucrania, Moldavia, Rumania, Hungría, Austria y Alemania antes de regresar a Turín. Es algo realmente surrealista, porque si yo nunca pude encontrar una explicación racional del por qué esa travesía por tantos países y durante tanto tiempo, ¿no? Hay un detalle, yo confieso que vi primero la película, que me pareció muy interesante, muy buena, y el libro lo leí hace poco, hace un mes. Y realmente la película rescata mucho el espíritu de esa obra, aunque en la película me parece que es mucho más seria, mucho más dramática. Comienza la película con los campos de concentración que se abren porque se terminó la guerra, ergo no vemos nada de lo que pasó, sino que vemos las consecuencias de esa libertad. Y una de las cosas que te iba a decir, Agustín, porque me sorprendió, fue esta, mi reflexión fue esta. Los nazis, los alemanes, digamos, eran pero muy eficientes y organizados. Y hicieron una maquinaria en la Segunda Guerra Mundial que consistió en lograr trasladar millones de personas y de manera eficiente y clara. Cuando se derrumba el imperio nazi, todos esos millones de personas tenían cada uno que volver a su lugar, y ahí ya no había más administración eficiente. Claro, exactamente. Bueno, la logística, digamos, de ese transporte lo desarrolló fundamentalmente Eichmann, ¿no? Claro, incluso vemos imágenes que a mí me hicieron acordar a los desplazamientos de los palestinos, por ejemplo, o sea, miles de personas caminando, y eso se necesita agua, comida, se necesita una logística, ¿no? Sí, pero ellos los alemanes eran muy organizados, ¿no? Pero después, que es la tregua te cuenta cómo puede ser Primo Levi para volver a Italia, que tenía que ser como si fuese algo sencillo, 15 días, y demora 8 meses y casi 9 meses. Casi 9 meses, exactamente. Hay un detalle, él en uno de sus libros, él define lo que él entiende por la tregua, es decir, el origen del término. Dice, no alude digamos, al final de una guerra, sino él dice textualmente, el espacio indefinido es el espacio indefinido que existe entre la vida y la muerte, la desesperación y la esperanza, la conciencia interior y la percepción exterior, ¿no? Él entiende la tregua eso, y por supuesto que es una definición que parte de su experiencia, porque él estuvo 11 meses, casi 11 meses en Auschwitz. Y decime, ¿vos sentiste cuando leíste, digamos, la tregua, esa bocanada de optimismo? Porque él, un detalle que él dice, claro, él era un intelectual también, ¿no? De que él pensaba que se terminó el campo de concentración, nos salvamos, ahora viene la justicia, viene la paz, viene la ley, ¿no? Y se encontró que el mundo, hay un griego que le dice, no, la guerra no ha terminado. No, además es cierto eso, es decir, él trataba, digamos, de adoptar una actitud optimista, ¿no?
pero no era un optimismo ingenuo, es decir, él necesitaba ser optimista frente a la vida después de esa experiencia tremenda que vivió, ¿no? Hay una frase que yo rescato, incluso lo tomo como epígrafe, que dice: la memoria puede transmitirse, pero el relato más veraz del horror se lo llevaron los muertos, ¿no? Eso lo dice Levi, y yo lo he tomado como epígrafe, ¿no? Además, no sé si interesa, él dedicó 3 libros a su experiencia en Auschwitz, que el primero lo escribió en el año 1946, muy poco tiempo después de ser liberado. Él fue liberado en enero de 1945, es decir, apenas vuelto a Turín, escribió este libro que se titula Si esto es un hombre. Después La tregua en el 63 y Los hundidos y los salvados, que lo publicó en 1986, un poco tiempo antes de suicidarse, ¿no? Y aparentemente ese es el libro más fuerte. Inclusive contiene incluye un poema, ¿no? Que es muy fuerte. Yo, si me permitiste, leo los primeros versos, ¿puede ser? Dale. Sí. Dice: los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Es terrible. Claro, es terrible. Eso tiene que ver sobre todo con el primer libro, que es Si esto es un hombre, y La tregua, que estamos conversando. A mí me interesaba contar porque hay cosas que a veces el cine resuelve mejor que la literatura. Mira lo que te estoy diciendo, ¿no? Ocurre, sí, por supuesto. Porque hay una escena en donde está John Turturro y este actor que se llama Rade Servetjića, bueno, no sé cómo se dice, es un actor serbio que trabaja muy bien, que él hace de griego y están liberados los dos, y entonces estamos viendo un montón de gente que va caminando en torno a la carretera, y él le dice: mira, lo fundamental son los zapatos, si tenés buenos zapatos salvas tu vida. Entonces le da unos zapatos, él se lo pone, ¿no? El primo de Levi se lo pone y dice: bueno, pero ahora tenés que cargar esto, y le da como 80 kilos entonces él dice: en un día me dio una gran lección sobre cómo funciona el mundo. Eso dice, eso vemos en el cine, está perfecto puesto. Y en la obra, mira lo que dice en la obra, lo quiero compartir porque me parece interesante. Dice: la conversación, dice Primo Levi, o sea, están conversando con este griego, recayó sobre mis zapatos que ninguno de los dos por razones evidentes podía olvidar. Me explicó que no tener zapatos es una falta muy grave. Cuando hay guerra hay que pensar en 2 cosas, antes que nada. En primer lugar en los zapatos y en segundo lugar en la comida. Y no viceversa, como cree el vulgo, la gente. Porque quien tiene zapatos puede salir a buscar comida, mientras que el que tiene comida no puede salir a buscar para los zapatos. Pero la guerra no ha terminado, objeté, y pensaba que había terminado. Y él me dijo: siempre estamos en guerra. Es una gran verdad. Además, es muy difícil no creerle a Levi lo que dice, ¿no? Claro. Porque él lo vivió. Sí, pero lo fundamental, no sé si estás de acuerdo conmigo, Agustín, es cómo lo escribe, ¿no? Esa capacidad para no, digamos, ser frío, distante, para que los hechos hablen sin calificarlos, ¿no? Sí, pero insisto, lo escribe desde su experiencia. Claro. Y bueno, esos textos están realmente marcados, ¿no? Yo agregaría que, digamos, el mensaje, uno de los mensajes más profundos de Levi, demuestra un orgullo humanista por el poder de las palabras. Ahí está. Él le da mucha importancia, y además de la lucha, digamos, humana contra las fuerzas materiales, ¿no? Sí, le da mucha importancia a la palabra, y una cosa que me parece muy interesante también, y que va en lo mismo que está señalando, que me parece que está muy bien, le da importancia a la palabra para sobrevivir. Y dice en un momento que la lengua permite sobrevivir, y entonces muchos italianos murieron porque no sabían el alemán. Él se salva porque sabe alemán. Y muchos se murieron porque se deprimieron y no se pusieron a aprender el yiddish o el alemán. Sí, es una
tremenda ironía. Terrible, terrible. Sí, sí. Pero hay mucho de verdad. Y él, digamos, durante el tiempo que estuvo en Auschwitz, trabajó como logró, digamos, trabajar en su profesión, ¿no? Lamentablemente para la construcción de una fábrica de productos químicos de la empresa Farben. Es otra ironía, digamos, ¿no? Y cómo se salvó la vida trabajando como esclavo, pero en la construcción de una fábrica, ¿no? Para los propios nazis, ¿no? Claro. Él también ahí, de ahí está su último libro, Los hundidos y los salvados, que dice que los que se salvaron, y como vos mismo apuntaste, quedan como una especie de complejo de culpa, porque los que murieron fueron los buenos, los que quedaron con la verdadera verdad del horror fueron los buenos, los que murieron, ¿no? Claro. Hay una frase de él que yo la rescato, la tengo acá a la vista. Dice: si es cierto que me he salvado en detrimento de otros, escribir es un privilegio atroz. Claro. Esa es una cosa que él lo había marcado, lo marcó incluso todo el resto de su vida, ¿no? Incluso como termina. Aunque he leído una vez que no hay gente que dice que no sabe si se suicidó, puede ser un accidente absurdo, pero en general se plantea que es un suicidio. Sí, quedó la duda, digamos, pero porque él cayó en el vacío, digamos, de un ascensor, ¿no? Sí. Pero aparentemente en esa etapa, digamos, de su vida ya no soportaba que la gente, que el género humano, digamos, la gente siguiera igual que antes, ¿no? Es decir, viviendo como si nada hubiera pasado, ¿no? Hay un caso también en una directora italiana, en este momento no me acuerdo el nombre, del portero sí, Liliana Cavani, que ella narra en la introducción del guión, que se publicó en forma de libro, que ella había tomado contacto con una persona una mujer que estuvo en un campo de concentración, y cuando volvió a Milán, también italiana, cuando volvió a Milán y verificó que todo seguía igual, que nadie le daba más ya importancia a lo que había pasado, se fue a vivir en una choza, fuera de Milán, en soledad absoluta, ¿no? Eso lo cuenta Liliana Cavani cuando hizo la investigación para filmar esa película, ¿no? Es decir, hay gente que ha adoptado digamos, actitudes muy distintas, ¿no? Frente a esa experiencia personal de haber pasado por un campo de concentración y haber sobrevivido, ¿no? El tema está ahí, el tema de lo inenarrable, ¿no? El tema de lo inenarrable. Ahora estaba pensando, hay una parte en La Tregua también, que insisto, justo estamos hablando de la parte de las treguas que son todas muy serias, pero en general hay una cuestión media picaresca, y yo me reí, hay momentos que me reí, porque tratan de robar comida, o tratan de, digamos, hay un mercado negro, en fin, hay muchas cosas, y aparte está contado como aquellos, como dicen, como que nos vamos de vacaciones o volvemos, ¿no? O sea, estamos volviendo para la casa, y no es eso que oprime si esto es un hombre. Y hay una parte en que él sale y está en la plaza de un pueblo, y él quiere contar lo que pasó a la gente del pueblo, y hay un abogado polaco, estamos hablando ellos no sabían nada de polaco, y hay un abogado y él dice: traducime en francés, ¿no? Entonces empieza a hablar, él hablaba en francés, este hombre traduce al polaco lo que Primo Levi había visto, ¿no? Sí. Y se dio cuenta, me di cuenta, yo no sé nada de polaco, pero sé lo que significa la palabra judío, en todos los idiomas más o menos sé, y me daba cuenta que cuando yo decía que era judío, él decía que era politiken, no sé qué, ¿no? Que me ponía que era preso político, y seguía traduciendo todo lo que yo iba diciendo, pero no traducía la palabra judío. Entonces le dice: ¿pero por qué no decís judío? Dice: yo soy preso político, pero también soy judío, le dijo, ¿no? Y el abogado polaco le dijo: no, es que la guerra todavía no ha terminado. Y creo que todavía no terminó. Muy bien, Agustín Nieffer, gracias por estar acá, gracias por estar en la máquina de pensar y ayudarnos a poder abrir esta semana, iniciar esta semana dedicada a Primo Levi. Comenzamos por La Tregua, comenzamos hablando de la película de Francesco Rossi, también hablamos de Si esto es un hombre. Te doy gracias, y en algún momento vamos a ver si hablamos de Graham Greene. Me dejaste con las ganas,
Con mucho gusto. Realmente para mí ha sido un placer esta comunicación con ustedes, ¿no? Y sobre todo conocer un libro que alguien escriba en el 2005, un libro de Graham Greene en cine, me interesaría muchísimo. Bueno, él tuvo una relación muy estrecha con el cine, no solamente como autor, sino también como guionista, inclusive como crítico. Sí. Así que en cualquier momento... Dale. El tercer hombre, nada menos. Tenemos que hacer toda una semana para el tercer hombre. Sí. Te mando un abrazo grande, Agustín. Cuando tenga oportunidad de ir a Montevideo, que conozco Montevideo, dale. y hay inclusive un amigo que va con frecuencia, que es pariente de un escritor que tienen ustedes, ¿cómo se llama? Actual, sí, pero son muchos los que bueno, no importa, le voy a hacer llegar ese librito, porque no es un libro grande, es un libro de unas 100 páginas, un poquito más, sobre Graham Greene. Dale, y conversamos sobre él. Te mando un abrazo grande. Gracias, gracias, y buenas noches a todos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hay una realidad que tiene que cambiar. Los padres en cautiverio. ¡Suma tu voz! Pobres no se lo merecen. Hay que llevarlos a donde pertenecen. Basta, precisan un cambio. La madre tierra los está reclamando. Que sientan el viento, el sol en la cara, que pisen el verde, que toquen el agua. ¡Devuelvan los padres a la naturaleza! ¡Devolvámosles el brillo en los ojos y la sonrisa en la cara! En julio, vacaciones, Uruguay Natural. Unos hablan de discapacidad, otros lo llaman capacidades diferentes. Realmente, el espíritu no tiene discapacidad, solo necesita que lo ayudes a manifestarse. Colabora con la equinoterapia a través de ACODES, llamando al 0999-04 con 50 pesos, 0999-05 con 100 pesos, 0999-06 con 150 pesos. Servicio brindado por Antel. Señoras y señores, Radioactividades. Radioactividades. aquí está Wimpy. 2012. Con ustedes, Pensé que te podía gustar y te lo traje. 90 años de la radio en Uruguay. nuestro absoluto en este tipo de programas en nuestro medio. 90 años de radio. Gracias, lo demás. Gracias, Rosa. Lo encontré más gordo. Radioactividades. Sábados y domingos a las 11 y a las 23 Por Radio Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto y 103.5 FM en Paysandú. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Y ahora les propongo escuchar la exposición que diera la profesora Cristina Pípola en el segundo encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías que hicimos allá en la Torre de Antel. Cristina Pípolo, que es coordinadora académica del Departamento de Idioma Español de Formación Docente de la ANEP de secundaria, habló sobre el libro de oro del Te Cuento Qué, el libro de oro que con los 500 minicuentos, y bueno, esto fue lo que dijo Cristina Pípolo sobre el libro de oro. Como corresponde al género. Como corresponde al género. Al muy género bien. Literario. Muy bien. ¿No? Pero debo decir que me tomó un poco por sorpresa la invitación, porque entre otras cosas, Pablo, yo no conocía el libro, así que es que lo leí como tú no recomendás que se lea, todas las píldoras a la vez. De todas maneras me dejó pensando en varias cosas, en relación con lo que tú me comentabas por teléfono, a raíz de que la profesora de español
de tu hija, Exacto. Ha trabajado con los minicuentos en clase. Ustedes saben que los profesores de español somos adictos al texto breve y a la fragmentación de textos, lo cual hemos discutido bastante, porque el trabajo con la lengua, que es fundamentalmente basado en la reflexión sobre la lengua, sobre los significados, sobre la forma de los textos y sobre la gramática en definitiva, y el poder comunicativo de las formas, requiere concentrarse primero en estructuras decantadas, esqueléticas. Entonces, evidentemente que este tipo de producción favorece la selección por parte de los profesores. El texto extenso queda para la parte recreativa o para la parte de los cursos en que ya se ha asegurado el dominio de las formas. Entonces, creo que la pertinencia de este libro en los cursos de español es ponderable, porque creo que podría tener una doble función. Por un lado, creo que para el estudiante, fundamentalmente el adolescente, a quien nosotros dedicamos los cursos de español, y también para el estudiante terciario de la formación docente, para quien trabajamos, este libro ofrece al autor desconocido. ¿Por qué digo esto? Porque es bastante frecuente que nosotros llevemos la literatura, llevemos los autores, en esta cultura letrada a la que pertenecemos, donde la autoría es importante. Aquí nosotros nos despegamos de la autoría, porque no conocemos a la gente que ha escrito. Y creo que eso da a entender al lector inicial y al escribidor inicial, en definitiva, que el arte o las posibilidades de producir arte van más allá de la fama editorial. Creo que el arte, en definitiva, y eso es lo que tenemos que enseñar, pertenece al hombre y lo define en ese viejo sentido de la humanitas en que los antiguos se basaban para definir al hombre, ¿verdad? El hombre es parte del arte y produce el arte. Por eso creo que llevar un libro de autores que no están en la tapa del libro puede ser productivo, porque nos invita a reconocer que son capaces, chicos o grandes, ignorados o conocidos, de producir poesía, en definitiva, que es lo que trae el libro. Creo que es más poesía que cuento, ¿no? Bueno, yo descubrí en estos días que algunos colegas que están encargados de la formación terciaria, especialmente para maestros rurales, han trabajado con lo que ellos llaman microcuentos, porque en realidad los importaron de la Argentina, porque aquí no teníamos un libro con estas características. Así que bueno, seguramente pueda ser un libro para difundirse. Por otro lado, yo creo que este tipo de producción y este tipo de iniciativa da pábulo también a esa tarea que tiene el profesor, que es la tarea de seducir. En tiempos en que cuesta mucho competir con un mundo de atracciones, creo que los profesores y los maestros tienen que buscar aquello que encanta al estudiante, que empieza a transitar por los caminos de la creación o de la comprensión o del trabajo con el lenguaje. El profesor no tiene que ser un animador, ¿verdad? No tiene que divertir a nadie, tiene que seducir a través del conocimiento, y aquí hay una forma de conocimiento. Creo que eso es sumamente importante. ¿Por qué lo digo? Porque el que se dedica a objetivar la lengua, a reconocer las formas, a interpretar los significados, tiene que enseñar a discernir esos significados y enseñar a producir significado. Tiene que enseñar a reflexionar sobre cómo producir significado. Yo les cuento esto que es llamativo. Este tipo de texto se parece a muchas cosas, ¿verdad? Como han dicho los profesores anteriormente. Yo soy profesora de latín, además de profesora de español en el IPA, y extrañamente descubrí en algunos cursos que tenía los mismos resultados que cuando leía o trabajaba un verso de Virgilio con los grafitos pompeyanos, trabajando los grafitos pompeyanos, que son muchas veces esos textos breves que se descubrieron, escritos en las paredes en Pompeya, después de tantos siglos de estar sepultada la ciudad. Esos textos
traían a los cursos, porque es bien difícil trabajar y atraer en los cursos de latín, ¿verdad? Traían la misma capacidad de imaginar y de interpretar y de reflexionar que lograba con un verso de Virgilio. Yo recuerdo un grafito que decía: por esa puerta me vuelvo loco. Y recuerdo otro que dice: yo no quiero vender a mi marido. Así, textos breves han aparecido a lo largo de los tiempos y creo que tienen la misma posibilidad de provocar, aún siendo textos de 2000 años de antigüedad, escritos en lenguas que nos resultan difíciles para transitar. En este libro yo me preguntaría o preguntaría cómo decir el humor, por ejemplo. Creo que eso podría ser un tema de trabajo, cómo decir. Y he tomado algunos de estos minicuentos que aparecen acá. En aquel lugar todos los timbres eran de oro. Algunos dicen que allí, cuando el rey Midas era un niño, jugaba al rinraje. Otro cuento. El rescatista solo podía salvar a uno. Lo convencí que fuera yo, que soy atea. Los otros creen en la reencarnación. Que me encanta. Aladino cambió su lámpara por una de bajo consumo que le rinde 10 veces más. Ahora la gente le pide 30 deseos. Esto es como para el mensaje de la UTE, ¿verdad? ¿Cómo decir lo conmovedor y cómo decantarlo en pocas palabras? Yo tomé este texto que me dejó sorprendida. Me levanté de la cama, fui hasta el lado de la cuna y le dije a mi bebé: vengo a dormir contigo porque tengo miedo. ¿Cómo podría uno decir esto si no es a través de la mano de esta autora que no conozco? Al salir el sol, el tirano comenzó a temblar. No recuerdo mi última vez con ella, pero la idea de su primera vez con él me está matando. Y este otro tan intenso. Solo tenía una vela y una foto con la madre de otro. Se murió desangrado, abrazándolas. ¿Cómo decir a la vez el misterio que aparece en textos como este? El asesino escuchó el disparo de la ejecución, ahora son 2 los fantasmas que lo atormentan. En el silencio de la noche, los pasos la petrificaban. Su padre abría la puerta y nadie venía a rescatarla. Yo estuve pensando en este texto largamente, en primer lugar porque descubrí que lo escribió mi hermana, de quien yo ni siquiera sabía que había participado en concursos de minicuentos, pero no le quiero preguntar qué quiere decir. Es un poco vergonzoso preguntar al que escribe, no, porque en definitiva si estos cuentos son poderosos es porque permiten que interpretemos varias cosas, pero creo que aquí hay una palabra, solo una, que permite desatar ese fenómeno de ambigüedad que se da en el relato. Una palabra. Y díganme si eso no es motivo para que un profesor de español haga una fiesta gramatical en sus clases, ¿verdad? ¿Cómo decir? Decía antes también la ironía. En la mutualista me atendieron de maravilla. Cuando me dieron el alta me borré por temor a mis deseos de volver. Y este otro, diga nombres, fechas, tan solo con etcétera no se salva un examen. Y díganme si esto no es tan conocido para nosotros, ¿verdad? Como en el grupo algunos seguían murmurando, la psicóloga insistió: muchachos, oigo voces. No hay más que quedar impactada con ese efecto de contundencia que tienen estos textos, ¿verdad? Cómo decir también, y cuando digo cómo decir, cómo trabajar el lenguaje para poder, en definitiva, imitar la posibilidad de decir. En mi viejo apartamento de Goes, cuando regresaba de trabajar, por más lisa que hubiera dejado las frazadas, encontraba una pequeña mano marcada en el espacio de mi cara. Este otro que me parece el más inquietante de todos. En el jardín descalabrado las hormigas comieron los pensamientos de Soledad Milagros. Es de una poeta esa. Es de una poeta. Ahora, a mí hay uno que me gustó más que todos, que lo leo ahora, que en realidad es un problema para la razón, lo que plantea este texto. Es decir, cómo plantear poéticamente los problemas que le han quitado el sueño a los teóricos del siglo XX. Lo leo. Cuentan de cierta secta poseedora de un caleidoscopio que, con poquitas palabras, forma infinitos poemas de belleza sobrenatural.
Es un cuento impresionante. Resume las disquisiciones filosóficas de los lingüistas del siglo XX. Es decir, ¿cómo es posible que con un mínimo podamos decir un máximo? ¿Cómo es posible que con medios finitos podamos hablar infinitamente? Creo que si esto no lo puede tomar un profesor de lengua y traducirlo a los problemas que tiene que hacer comprender en sus clases de lengua, es porque sería un desperdicio. Yo creo que todas estas personas que demuestran que el Uruguay no solo rompe su demografía con los pintores, también en el arte la rompe con los escritores, creo que todas estas personas van a tener que someterse de aquí en más al juicio implacable de los adolescentes que van a leer estos cuentos, y les deseo mucha suerte, porque en realidad nosotros somos buenos críticos de lo que escriben, pero bueno, de aquí en más, repito, mucha suerte, porque nuestros muchachos ávidos de buena literatura van a tener también que considerarlos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este tema canta La verdad de la milanesa y está cantada por el poeta Martín Barea Matos. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda, Pablo? Estamos ahí escuchándote, Martín Barea, cantando acá La Máquina de Pensar. Qué lindo. Bueno, buenas noches a todos. Y aquí estamos caminando por la calle Ciudadela, rumbo a buscar justamente las copias del disco que la gente se va a poder llevar el miércoles en el recital de la Sala Grau. Este miércoles 11 a las 21 horas se presenta el disco Odisea en el Parking Planetario, disco del poeta Martín Barea. Decime, Martín, ¿qué quiere decir eso de que está buscando el disco que la gente se va a llevar? Y bueno, esto, como digo, es hecho por la fábrica Peñarol, no sé si se acuerdan. Creo que sigue existiendo, no sé. Igual soy hincha de Peñarol y nada, que es esto una producción Fato en casa, y como toda producción Fato en casa hace que, bueno, yo esté en este momento yendo a buscar por un lado los discos, por otro lado tengo las cajitas que bueno, que terminaré de armar ahora en la noche. Muy bien, para que recibamos la música al pie de la vaca prácticamente, recién ordeñada. Decime, Martín, porque yo veo que este tema, este disco, se puede descargar gratuitamente desde internet. Digo, hay descargas ilegales, este sería una descarga legal porque está en los derechos como los derechos comunes, digamos. Ahora, el disco después se puede comprar, el miércoles se puede comprar. Sí, el miércoles es así la historia. La entrada sale de 150 pesos, ¿está? Pero hay otra entrada que sale de 200 pesos, que esa entrada de 200 pesos es con el disco incluido. Esto es un tema fácil, ¿no? Si va a un matrimonio, una pareja de amigos gays o
o heterosexuales, no importa, ¿no? No se van a llevar 2 discos. Entonces, la idea es que con una entrada base de 150 pesos, sin el disco, pero con una de 200 con el disco, la gente puede acceder a llevarse el objeto, ¿no? El objeto disco, ¿no? Después las canciones están en internet, en fielddelagua.net. El disco está hace tiempo ya para descarga gratuita, lo que quiere decir que nada, que la intención es que la música llegue y que bueno, que esta noche es una celebración con un recital y acceder al objeto, ¿no? Odisea en el Parque Planetario, reitero, se va a presentar este miércoles 11 ahí en la Sala de Teatro Agado a las 21 horas. Como dice Martín, la entrada vale 150 pesos, pero con 50 pesos más se llevan el disco. El objeto disco, está muy bien lo que dice Martín, porque se trata de un objeto artesanal, me refiero a la cubierta y todo, a lo que envuelve al disco. El disco en sí mismo, las canciones inmateriales se pueden bajar. Si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, está el link para descargar el disco Odisea en el Parque Planetario, o si no lo ponen en Google directamente Martín Barea Matos Odisea y sale inmediatamente. Nada, espero que te vaya bien, espero darme una vuelta por ahí, Martín, Sí, por supuesto. Y simplemente decirles otro detalle, y ya aprovecho, Martín, porque sí, cómo no, porque en el blog de La Máquina de Pensar también se puso un link dedicado a Jorge Mereta, La magia evolucionada de Juan Pablo Pedemonte. Es un documental del cual estuvimos hablando con Juan Pablo Pedemonte. Sí, no lo pude ver y la verdad que, bueno, lamento mucho obviamente la desaparición física de Jorge Mereta. Martín, ¿fuiste al homenaje entonces donde pasaron el documental, no? No, Ajá. Lo había visto Lo visto anteriormente. Ajá. En internet el documental. Ajá. Muy lindo, muy bien hecho realmente como pieza audiovisual. También me impactó mucho el hecho de que el 30 de junio se hizo un homenaje a Jorge Mereta y que bueno, que una semana después pasara lo que pasó, ¿no? Digo, por un lado, obviamente la tristeza que nos inunda a todos los que conocimos a Jorge, y por otro lado la tranquilidad de que bueno, de que tuvo su justo homenaje, que nunca alcanza, ¿no? Porque una vida no, digamos, los homenajes siempre le quedan chicos a cualquier vida, ¿no? No, te preguntaba si fuiste al homenaje porque Horacio Cavallo hoy escribió en una red de escritores que aparentemente había ido muy poca gente a ese homenaje, pero yo cuando lo entrevisté aquí a Juan Pablo Pedemonte él planteó que el homenaje era un poco íntimo, digamos, no iba a ser súper público. De hecho, yo en el momento la verdad que no me enteré siquiera. Me enteré después por las redes sociales de que había existido un homenaje, pero a mí realmente no, digo, de la misma manera que digo esto, también a mí me llamó Ciancio para decirme murió Mereta, avisale a los poetas, yo sé que estás en contacto con ellos, le avisé un montón de gente, pero sinceramente en plano personal, ¿no? Tampoco soy afecto ni a los entierros ni a esos, ¿no? A esos lugares comunes, ¿no? De hecho tengo entendido que lo cremaron, que no hubo ningún velorio, nada. Bueno, ¿viste? Así que yo qué sé, que cada cual ahí analiza y sabe dónde estuvo, cuándo estuvo y cómo estuvo con él. Estoy de acuerdo. ¿Está? Nos quedan los sonetos de Jorge Mereta, pero por favor, y mucho más. Nos quedan como 50 cosas intransferibles, ¿viste? 50 o 60 libros, yo no sé a esta altura, porque él publicaba y regalaba los libros. Los 50 libros de Jorge Mereta también quedan. Y nada, seguimos en la brecha. Martín Barea Matos, sigue la brecha en Odisea en el Parque Planetario. Miércoles 11, 21 horas, están todos invitados. Sala Teatro Agado ahí en Canelones. Bueno, nada, eso.
los espero a todos, les mando un fuerte abrazo, gracias a ustedes por estar ahí siempre en el piste, y bueno, y nada, eso, sigamos celebrando este ritual de la poesía. No es un tema es un tema de vida o muerte, ¿tá? Para los poetas siempre, ¿tá? Siempre es un tema de vida o muerte, y nada, el respeto para todos, y eso, y el cariño también para todos. ¿Tá? Sigamos en la brecha, sigamos con la poesía. Te mando un abrazo grande, Martín María Matos. Dale, Pablo, te espero ahí. Un abrazo grande. Un abrazo, amigos. Germán. Chau, chau. Nos vemos. Se viene, chau. Amigos, se termina la máquina de pensar. Quiero decirles que, entre otras cosas, vino un par de libros, vinieron aquí a la máquina de pensar. Res Pública, de Sebastián Rivero, salió en Estuario Editoras. Agua de los ahorcados, de Nelson Traba, también salió en Estuario. Este libro fue presentado en Bella Unión y fue hace poco presentado en Montevideo. Y Corazón Marrón, de Adolfo Sarmiento, los 3 libros editados por Estuario, los 3 de poesía. También llegó De a ratos, de Ana Fornar, un libro de poesía, pero de Maca, de Yaugurú. Y de Yaugurú, también de Macachín, llegó Incorrección, el último libro de poesía de Hugo Achugar, el actual director de Nacional de Cultura. Y también de Yaugurú llegó el proyecto Boca a Boca. Se trata de un proyecto en el cual se edita acá 5 libros traducidos en bilingüe, en formato bilingüe, se traducen al castellano libros de Arnaldo Antunes, que me llegó aquí, y de Raimundo Carrero, Mi alma es hermana de Dios, y Las cosas de Arnaldo Antunes. También va a haber otros escritores brasileros que van a ser traducidos en esta colección que se llama Boca a Boca, hecha por Yaugurú, sobre literatura brasilera contemporánea. De la misma forma, ya en Brasil se va a editar en formato bilingüe, pero traducidos al portugués, libros de Fernando Cabrera, Marosa Di Giorgio, Felisberto Hernández, Felipe Poleri y el amigo Henry Trujillo. Esto es todo, amigos.